Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos muestra dos características fundamentales que hay que tener en el seguimiento del Señor. Primero, que no podemos caminar solos. Usted en el camino espiritual no puede caminar solo, usted necesita un apoyo, una compañía. Incluso el Señor dice que de las únicas cosas que puedes llevar para ir a la misión que Él te envía es un bastón. Es decir, uno necesita a alguien en quien recostarse. La palabra de Dios dice claramente que los envió de dos en dos. Hay gente que cree que puede caminar solo. Hay gente, no, yo solo, yo me relaciono con Dios, yo aquí rezo, yo aquí oro, yo desde aquí, el Señor y yo. ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué ir a grupos? ¿Para qué formarme? No tengo necesidad de eso. Pero es muy claro el texto del Evangelio, cómo los envía de dos en dos, porque necesitamos el apoyo y la compañía. Para ir a la misión, para ir a hacer la voluntad de Dios, necesitamos ir acompañados. La necesidad de la comunidad, la necesidad del compañero, de la persona que cuando tú estás triste te apoya y cuando ella tenga una dificultad tú puedes ser baluarte en su situación personal. Mis hermanos, tenemos que ir acompañados. El cristianismo tiene una dimensión comunitaria. Para que el cristianismo sea auténtico se requiere de manera particular que vayamos en comunidad, que compartamos con los hermanos, que nos fortalezcamos con su ayuda. Nadie puede solito, no, que yo crezco solo, que yo aquí rezo, que yo aquí oro, que yo aquí estudio. No, es necesario la comunitariedad. Jesús no tomó a los apóstoles de manera individual y les enseñó de manera personalizada, mucho menos los envió a la misión de manera individual. Les enseñó a 12, reunió, hizo comunidad, porque sabía que en la comunidad vamos instruyendo, porque sabía que en la comunidad vamos fortaleciéndonos, porque sabía que en la comunidad íbamos aprendiendo, íbamos fortaleciéndonos. Se necesita la comunidad para recibir del Señor y se necesita la comunidad para ir a llevar el mensaje del Señor. No crea entonces usted en un cristianismo individualista. Inclusive el gran teólogo Karl Rahner decía que el cristianismo es comunitario o no es auténtico cristianismo. Necesitamos la comunidad, necesitamos la compañía, necesitamos quien nos instruya, quien nos ayude, necesitamos el director espiritual, necesitamos el compañero de viaje, necesitamos el maestro que nos enseñe, necesitamos insertarnos en la vida eclesial. Y el segundo aspecto que tiene también mucha relación con este es el aspecto del desprendimiento. Cuando vayas de misión, cuando vayas a seguir la voluntad de Dios, cuando vayas en el camino del Señor, tienes que ir desprendido. Ahí dice, ni lleves alforja, ni lleves dinero, ni lleves nada, no lleves nada, vaya sueltecito para uno hacer la voluntad de Dios. No mire solo la misión, no es solo que mandó a los discípulos a una misión, no, los mandó a hacer la voluntad de Dios. Cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, usted tiene que ir desprendido, porque si usted lleva muchas cosas, no puede, eso te impide hacer la voluntad de Dios. Si usted lleva, por ejemplo, en sus corazones lleva odio, rencores, resentimientos, envidias, egoísmo. Eso le impide caminar y hacer la voluntad de Dios. Si usted tiene apegos personales a personas, a cosas, a situaciones, a circunstancias, a objetos, usted no va a poder hacer la voluntad de Dios. Cuando usted va cargando cosas, usted no puede hacer la voluntad de Dios. Por eso les pide a los discípulos que vayan ligeros de equipaje, que no lleven nada para poder ser prontos en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere, Señor? ¿Qué tengo que hacer en este momento, en esta situación, con mi familia, con mi trabajo, con mi estudio? ¿Qué tengo que hacer en esta situación emocional o sentimental con esta persona? Tengo que desprenderme para poder hacer la voluntad de Dios, para poder elegir adecuadamente. Solo estar libre y solo depender de Dios. Entonces ahí yo sé decidir, debo estar con esta persona, no debo estar, debo hacer esto, debo estudiar esto, debo hacer esto en mi trabajo, debo de una u otra manera dejar estas cosas. Cuando uno está desprendido es capaz de hacer la voluntad de Dios. Lo primero, no camine solo. Necesita la comunidad, necesita los compañeros espirituales, necesita los guías espirituales. Y lo segundo, muy importante, ir desprendido para poder hacer la voluntad de Dios.